Gloria al nombre del Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 22. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gracias a Dios, hermanos, que a nosotros no nos tiene el frío. Gloria a Dios. Capítulo 1 de primera carta a los Corintios, verso 22 y 23 para la gloria del Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Leo para ustedes a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: Amén. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Amado Dios, te damos gracias en esta noche. Pido tu bendición y misericordia, Señor, sobre este lugar. Padre, que esta enseñanza nos bendiga, nos ayude, Señor, nos capacite, nos dé, Señor, conocimiento, inteligencia, Señor, y sensatez, inclusive, Padre, para poder estar en esta tierra. En el nombre de Jesús, gracias por los hermanos que han venido a escudriñar tu palabra, a estudiar tu palabra, amado Dios. Bendícenos en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra declaramos, Dios mío, libertad en medio de tu pueblo, Padre, y que la palabra, Dios mío, llegue a nuestro corazón y produzca en nosotros alegría y gozo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Nos quedamos, hermanos, hace 15 días del momento donde la iglesia estaba siendo perseguida, pero a la vez, en medio, hermanos, de esa persecución, como no había una Biblia, hermanos, con la cual los hombres se dirigiesen, empezaron a surgir libros que hasta cierto punto confundieron. Dio lugar el nacimiento, hermanos, de la primera religión. Y hablamos, hermanos, de la primera religión que se formó en el seno del cristianismo. Fue la religión de los gnósticos. Fue la primera religión. Aproximadamente en el año 110 comenzaron a surgir, hermanos, las ideas. Pero hablamos también que surgieron dos religiones más. De las tres religiones, los gnósticos, los ebionitas y los maniqueos, solo una hasta este día ha sobrevivido, hermanos, que son los gnósticos, porque es una mezcla de filosofía, brujería, cristianismo, hermanos. Entonces, al unir todo eso, surgió la religión de los gnósticos, y esa es una de las religiones, hermanos, que todavía continúa hasta el presente. Pero los ebionitas fueron otra religión, hermanos, que se formó en ese tiempo. Los ebionitas significa, hermanos, los pobres. Ebionita viene, hermanos, del griego pobre, y estos básicamente, hermanos, eran judíos que habían creído en Jesús. O sea, eran judíos mesiánicos, pero que vivían bajo la ley, y tenían siempre el concepto, hermanos, de los fariseos. Proclamaban ellos ayuno, y como decía Jesús, que se golpeaban el pecho, y querían que todos lo supieran, hermanos. Querían vivir bajo la ley y bajo la forma como trabajaban los fariseos. Entonces fue una religión, hermanos, que cuenta la historia que empezó a desaparecer hasta casi exterminarse por lo rígido que eran, y también, hermanos, por que no tenían el favor ni de la religión judía, ni de la religión, ni del imperio, perdón. Luego surgió otra religión en ese mismo tiempo, que eran los maniqueos. Y los maniqueos, hermanos, tenían de origen iraní, o sea, persa. Estos se llamaban, hermanos, maniqueos por su fundador, llamado Maní. No Maní de comer, sino ese es el nombre que tenía ese personaje. Y este fundó, hermanos, la religión de los maniqueos. Estos, hermanos, rechazaban a Jesús como Mesías, pero creían que vendría un Mesías prometido para la tierra.
renunciaban, hermanos, al matrimonio, no reconocían al matrimonio y eran los que vivían como célibes, o sea, se mantenían solteros, porque decían que el mezclarse con mujer los hacía pecar. Entonces ellos eran solteros, ellos vivían, hermanos, en comunidades y rechazaban a Jesús. Una de las cosas que tenemos que ver también, hermanos, rechazaban los escritos de Pablo y estos, por supuesto, fueron eliminados por el imperio, fueron casi desaparecidos, no duró mucho tiempo. Ahora, en ese tiempo, hermanos, donde hubo persecución, recuerden que la primera persecución hacia los cristianos fue en el año, ¿alguien se recuerda, hermano, cuál fue la primera persecución hacia los cristianos? ¿Qué año se recuerda? ¿Quién se recuerda, hermano, los que están estudiando? La primera persecución que recibieron los cristianos de parte del imperio, año 64, el emperador Nerón, ¿ya se ubicó, hermano? Que incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Ahí se desarrolló la primera persecución contra los cristianos. Desde el año 64, hermanos, los cristianos fueron perseguidos. Y no fue hasta el año 313 después de Cristo que decidieron, por orden del emperador, hermanos, parar las persecuciones contra todos los cristianos. Ahí fue la victoria, hermanos, del cristianismo. Algo, pienso yo, hermoso de poder salir de las cuevas, cavernas, las montañas donde estaban escondidos, hermanos, y poder adorar a Dios libremente, como nosotros lo estamos haciendo. Nosotros podemos adorar a Dios y sabemos, hermano, que nadie nos puede decir que no lo podemos hacer. Y no simplemente porque tengamos un lugar propio, sino porque en este lugar o en este país hay libre religión. Nosotros podemos perfectamente estar aquí y nadie nos puede impedir que nosotros lo hagamos. Ellos en el tiempo de la persecución no lo pudieron hacer, pero luego, hermanos, del año 313 en adelante, hermanos, todo cambió completamente. Y cambió a causa de un emperador. Supuestamente el primer emperador cristiano llamado Constantino. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero hablar un poquito acerca de esta historia. ¿Cómo llegó Constantino a ser el emperador del Imperio Romano? En el año 305, oiga, porque estos periodos, hermanos, son tan cortos, pero a la vez hubieron cambios drásticos, hermanos, en la historia del cristianismo. En el año 305 hubo un emperador llamado Diocleciano que tomó el trono imperial de Roma. Este, hermanos, era en contra de los cristianos. Y él básicamente ordenó que la religión cristiana tendría que desaparecer completamente de la faz de la tierra. Se inició, hermanos, una persecución grande sobre todos los cristianos. Y dijeron, vamos a ir a buscar a todos los cristianos que están en las cuevas, que están en las montañas, y los vamos a vencer. Si no niegan y dejan de predicar a ese Cristo, los vamos a exterminar completamente a todos. Y por supuesto, por gracia divina, hermanos, murió en una batalla. Y el trono quedó hasta cierto punto vacío, y había 4 reinos que se estaban peleando para poder tomar el Imperio Romano. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Los cristianos, hermanos, que eran perseguidos sin misericordia, en el año 305, eran perseguidos para matarlos. Qué tremendo que 19 años después del año 305 al año 324, los cristianos eran los consejeros del rey. Eran los que tomaban, hermanos, la función de jueces, la función de magistrados, posiciones importantes, hermanos, en el Imperio Romano, pero 19 años antes estaban siendo perseguidos para muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Es como que yo hacía esta comparación que estaba estudiando. Es como un indocumentado, hermanos, en este
país que está siendo perseguido. ¿Para qué? Para meterlo preso y después deportarlo. ¿Y qué tal si estos que están en estos momentos teniendo orden de deportación, oiga bien, que tienen una orden de deportación y que saben, hermanos, que tienen que andarse escondiendo porque si los agarra hielo, hermanos, los meten presos y los mandan deportados? Pero qué tremendo va a ser, hermanos, que estos que están siendo deportados, vamos a ponerlo así, 10 años después se convierten, hermanos, en los jueces de esta nación. Se convierten, hermanos, en los legisladores de esta nación. Se convierten en senadores de esta nación. Porque, hermanos, una persona que se hace ciudadana puede llegar a ser senador, puede llegar a ser legislador, puede llegar a ser gobernador inclusive. Pero no puede ser presidente. Entonces, imagina usted un indocumentado, hermanos, 10 años después, que está tomando una posición importante en el gobierno de este país. Pues algo parecido fue lo que sucedió, hermanos, en el Imperio Romano. Cuando eran perseguidos para muerte, 19 años después, estaban ocupando, hermanos, la casa imperial y estaban tomando posiciones importantes y tomaban decisiones importantes en el Imperio Romano. Alabado sea el nombre del Señor. En el año 305, 4 aspirantes, hermanos, porque en ese mismo año, donde Diocleciano quiso destruir y exterminar a los cristianos, ese mismo año murió, y ese mismo año, hermanos, 4 candidatos se postularon para ser el emperador, hermanos, del Imperio Romano. Bendito sea el nombre del Señor. Maxencio y Constantino, dice la historia, que eran los más poderosos, eran los que tenían los ejércitos más grandes. El Imperio Romano tuvo una cualidad, hermano. Por los hermanos que se les pidió que trajeran una tarea este día, hace 15 días, se les pidió que trajeran todos los emperadores romanos, comenzando desde el año 28 antes de Cristo hasta el último emperador que, si usted nota de los hermanos que trajeron, el último emperador del Imperio Romano fue en 1453. Ese fue el último de los emperadores romanos. ¿Y cómo duraron tanto tiempo, hermanos? Porque estamos hablando de un imperio que duró más de 1500 años. ¿Y cómo pudo mantenerse? Y era, hermanos, porque el Imperio Romano se fusionaba con naciones. Se fusionaba con los griegos, se fusionaba con los persas, se fusionaba con los babilónicos, se fusionaba con los asirios, y de esa manera, hermanos, mantenían ellos un reino. Entonces, en el caso de Constantino, Maxencio y muchos de los emperadores no necesariamente eran romanos, sino que podían pertenecer a los griegos, podían pertenecer a otra nación, y de esa manera mantenían ellos, hermanos, el imperio vivo hasta el año 1453. El último vestigio, hermanos, el último vástago del Imperio Romano cayó Constantinopla, 1453. Siempre es bueno que ustedes mantengan cierta fecha, hermanos, para que entiendan un poquito más la religión, para que entiendan un poquito más la historia de nuestra iglesia. Aunque usted crea, hermano, que no es importante, sí son importantes las fechas, porque a través de la fecha, hermano, nosotros tenemos bases para poder hablar acerca del nacimiento de las religiones y poder hablar, hermanos, acerca de las religiones que se han formado, inclusive de la Iglesia Católica. Por eso es que usted puede prestar una apologética, usted puede hacer una defensa de la fe. Cuando usted escucha de alguien que dice que la iglesia madre de todas las religiones es la Iglesia Católica, usted perfectamente, hermanos, a través de la historia les puede comprobar que eso no es así. Que la religión, hermanos, o el núcleo donde salieron todas las religiones fue el cristianismo. El cristianismo nació el día del Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahí nació la iglesia cristiana. Luego, hermanos, surgieron otras religiones y entre esas religiones nació
la Iglesia Católica. Más adelante vamos a hablar, hermanos, de cómo nació la Iglesia Católica. A su nombre sea la gloria. Amén. ¿Me están entendiendo, hermano? Amén. Entre los 4 reyes o gobernantes, hermanos, que querían tomar el imperio, Maxencio y Constantino eran los más fuertes. Y ellos tuvieron una batalla. La batalla para poder, hermanos, tomar el trono. Estos 2 ejércitos se enfrentaron a 16 kilómetros de Roma. Estaban cerca del imperio, hermanos, de la sede central del imperio romano. Y básicamente fue en un río. Y ese río se conoce como el Tíber. Ahí fue la batalla. Cuando ellos estaban acampando, cuenta la historia, hermanos, que Constantino tuvo un sueño y vio en el cielo, según ese sueño que tuvo Constantino, en el cielo vio una señal, vio una cruz que iba descendiendo y escuchó una voz que decía, hermano, unas palabras: por esta señal vencerás. Esa fue, hermanos, las voces que escuchó Constantino estando, hermanos, en sueño. Recibió esa señal. Y cuando él recibe esa señal, él dijo: por esta señal vencerás. Inmediatamente le movió a todo el imperio a que se pusiera la cruz. Ahí nació, hermanos, el usar la cruz. No nació de la iglesia cristiana, no nació ni inclusive de la iglesia católica. Nació bajo un rey que no era ni cristiano, sino que era un rey pagano. Recibió una revelación y cuando vio esa revelación, escuchó la voz Hoc signo vinces, que significa: por esta señal vencerás. Automáticamente cambió todo y le puso a todo el imperio que como señal tenía que ser una cruz. Por esta señal vencerás. Entonces él asoció esa cruz con los cristianos. ¿Por qué la asoció con los cristianos? Porque Cristo murió en la cruz y Cristo se supone que era el líder de los cristianos. Si Cristo murió en una cruz y a él se le muestra una cruz, él dijo: entonces esta es la cruz de los cristianos, y se la asoció a los cristianos. Pero los cristianos no usaban la cruz, ni nosotros usamos la cruz. Hay hermanitos que usan sus cadenitas con la cruz. Hermanos, eso lo usan los católicos. Nosotros no lo usamos porque la cruz no es un símbolo cristiano. ¿Me está entendiendo, hermano? La cruz no es un símbolo cristiano. Si hay alguno por casualidad que aquí, hermanos, tiene una cruz, sepa que eso no es cristiano. Quien vio esa señal fue un rey pagano. ¿Me está entendiendo, hermano? Bien. El imperio, hermanos, por supuesto, la batalla que tuvieron en ese lugar trajo como resultado la victoria de Constantino. Y Constantino le adjudicó a los cristianos y dijo: por el Cristo de los cristianos es que nosotros hemos vencido. Por esa señal que vio, hermanos, en el cielo. Sin embargo, recordemos, y tengo que nuevamente recalcarles, la señal de la cruz no es una señal cristiana, es una señal pagana. ¿Por qué? Porque la inventó alguien que no era cristiano. Creo que usted me está entendiendo, hermano. Ahora, por causa de esa victoria que tuvo en el año 312, oiga bien, por causa de la victoria que tuvo en el año 312, Constantino, ya siendo emperador del Imperio Romano, en el año 313 después de Cristo, puso que la religión oficial del Imperio Romano eran los cristianos. Entonces le dijeron a todos los cristianos: salgan de las cuevas, vénganse de las cavernas, vénganse de las montañas, que ahora ustedes ya no van a ser perseguidos, ahora van a ser protegidos por el Imperio Romano. Después que los estaban persiguiendo,
protegiendo, ahora se iban a convertir en sus protectores. Entonces, estas personas, aparte de que iban a ser protegidas, iban a empezar a ocupar posiciones importantes en el Imperio Romano. Porque le había funcionado a Constantino. Porque Constantino dijo: si me funcionó para ganarle la batalla a Maxencio, eso significa que me va a servir para que el imperio continúe. Aparentemente, hermano, se escucha bien todo. Los cristianos ya no iban a ser perseguidos. Los cristianos iban a tener libre religión. Los cristianos iban a poder tener sus iglesias y empezar, hermanos, a adorar a Cristo. Qué bonito todo. Iban a empezar a ocupar posiciones, hermanos, importantes dentro del Imperio Romano. Pero vamos, hermanos, antes de llegar a ese punto, hablar un poco acerca de la cruz. Porque nosotros tratamos de que usted tenga conocimiento y no simplemente se deje llevar por un símbolo. El símbolo de la cruz no es cristiano. Cuando nosotros compramos este lugar, hermano, le perteneció, originalmente fue una iglesia episcopal. Y la iglesia episcopal es una rama de la iglesia católica. ¿Me está entendiendo? Por eso cuando nosotros venimos y compramos este lugar, lo primero que volamos fue la cruz que estaba arriba. Fue lo primero que quitamos. Lo segundo que quitamos fue una gran cruz que estaba aquí. La quitamos también. Todavía algunas cositas, hermanos, que estamos pidiéndole a Dios que nos dé la bendición para poderla quitar. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros entendemos que hubo un Cristo crucificado, más nosotros no adoramos una cruz, adoramos al que estaba crucificado. ¿Me está entendiendo, hermano? Les voy a explicar un poco acerca de la cruz. ¿Qué es la cruz? La cruz, hermanos, originalmente era un tronco, un palo de 2,5 metros, hermanos, que habían varios tipos para crucificar. Muchos, cuando se vienen al punto de la crucifixión, automáticamente, hermanos, nos enfocamos en una cruz que es vertical y a la vez horizontal, y que fue crucificado Cristo de esa manera. Sin embargo, hay ciertos 2 versos específicos, hermanos, que como que difieren acerca de la manera en que Cristo fue crucificado. Porque algunos dicen que Cristo fue crucificado de esta manera, así. Otros dicen que Cristo fue crucificado así, en forma de X. Otros dicen que Cristo fue crucificado así. Y como que nosotros, hermanos, tenderíamos a entender hasta cierto punto que Cristo fue crucificado así. ¿Por qué razón? Porque la Biblia, en el libro, hermanos, de Deuteronomio, menciona cómo se crucificaban a las personas. Y vamos a entender un poquito, hermanos, hoy acerca de esa cruz. ¿Quiénes eran dignos de ser clavados en una cruz? Esclavos y libres. Yo leía, hermanos, al principio, 1 Corintios capítulo 1, verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Porque ellos no van a entender, hermanos, lo que significa la cruz. La cruz significa un lugar de castigo. La cruz simboliza, hermanos, muerte. La cruz simboliza hasta cierto punto culpabilidad. Entonces Cristo fue crucificado. Libro de Deuteronomio, capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21. Alabado el nombre del Señor. Amén. Capítulo 21 del libro de Deuteronomio, verso 22.
Dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares, dice, en un madero, no dos maderos, un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios el que es colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La cruz, hermanos, era el castigo más grande que se le puede dar a una persona. Los castigos que hoy ejercen, hermanos, de muerte, no son comparados a los castigos que hacían antes, porque antes eran martirizados. Hoy no, hermanos. Hoy o le ponen la inyección letal o le ponen la silla eléctrica. Esos son los dos castigos. Inclusive la de la guillotina, hermanos, fue abolida hace mucho tiempo. Pero son hasta cierto punto castigos rápidos. ¿Cuánto puede durar una inyección letal? Aparentemente, hermanos, son 10 segundos. 10 segundos de agonía y la persona se muere. Cuando es la silla eléctrica, hermano, un choque de más de 100.000 watts de potencia lo fulmina en el momento. O sea, dolor en sí no hay. Pero lo que simbolizaba, hermanos, una persona que era crucificada en un madero, no era simplemente los clavos que le ponían en la madera, sino que el sufrimiento comenzaba, hermanos, desde que estaba en el pretorio, desde que estaba en la cárcel. Desde ahí comenzaba, hermanos, el castigo para el que había sido condenado a muerte. Yo quiero explicarle, hermanos, el que es colgado en un madero se convierte en un maldito, se convierte en una persona despreciable, y según la ley, hermanos, había que quitarlo de raíz para quitar la maldición de la nación. Entonces, cuando a Cristo lo crucificaron en la cruz, no lo crucificaron, hermanos, simplemente por estar predicando una nueva religión. No, era porque era un maldito para la vista de los judíos, y era necesario exterminarlo de raíz. Alabado sea el nombre del Señor. Si no mataron, hermanos, a los hermanos de Jesús en el momento, era porque los hermanos de Jesús no creían en él. Pero si hubieran estado en la misma línea, los hubieran exterminado también, porque eran parte de la familia. ¿Usted me está entendiendo? No me está entendiendo entonces. Bien. Proceso. Traían ese madero, lo hacían cargar a la persona, pero cuando estaba en el pretorio, a ese hombre se le castigaba, hermanos, con los castigos más crueles que habían en ese momento. Y la historia habla, hermanos, de que se le latigaba a él, pero que en la punta de los látigos, hermanos, había como un diente de hierro que cuando caía en la espalda de la persona que estaba siendo azotada, en el momento de jalarlo, desprendía, hermanos, parte de la piel. O sea, el castigo que tuvo Jesús, según lo relata Pablo, 39 azotes menos 1. O perdón, 40 azotes menos 1, o sea, 39. Porque nadie podía aguantar el 40. O sea, una persona que le daban 40 latigazos de esa magnitud, desprendiéndole, hermanos, la carne literalmente de la piel, era para morirse. Pero nadie lograba aguantar los 40. Antes de los 40, la persona se moría. Y lo máximo que podía dársele era 39. Y a Jesús, hermanos, le dieron 39 latigazos. No le podían dar el 40 porque era prohibido darle el 40. Pero por supuesto, después de los 39, hermanos, esa persona estaba moribunda. Cuando a Jesús le prendieron, hermanos, los 39 latigazos, la Biblia habla que lo hicieron caminar por toda la ciudad. Y él tuvo que ponerse
donde iba a ser crucificado. Cuando ese hombre estaba cargando, hermanos, ese madero de 2,5 metros, que tenía más peso que lo que él mismo tenía, la historia o la Biblia narra, hermanos, que la gente lo escupía, la gente lo bofeteaba, la gente se burlaba, la gente hacía escarnio de Jesús. Cuando Jesús, hermanos, iba sobre esa calle de Jerusalén, que se conoce la Vía Dolorosa, la Biblia habla, hermanos, que en el trayecto él no pudo y cayó una vez. La Biblia no habla, hermanos, de 14 estaciones como lo mencionan los primos. No lo menciona. La Biblia dice, hermanos, que cuando Cristo cayó, tuvo que buscar ayuda. Alguien le ayudó. Pero hubo algo especial, hermanos, en ese cambio. Cristo llevó los pecados de los judíos por la ignorancia. Y algo yo veía, hermanos, lo entendí. Toda la parte de Jerusalén, hasta la puerta, fue cargado por Jesús. Pero de la puerta, hermanos, hacia el Gólgota fue cargado por un hombre llamado José de Sirene. De la puerta de Jerusalén hasta el Gólgota fue cargado por un hombre. Pero del pretorio, hermanos, hasta la puerta de Jerusalén fue cargada por Jesús. Cuando Jesús iba con ese madero, hermano, iba custodiado por los soldados romanos. Y era una costumbre dar la razón por la cual ese hombre era digno de muerte. Y era digno de muerte de cruz. Y se establecía, hermanos, que se le daba una tablita. El soldado iba a la par de Jesús e iba cargando una tablita. Y en esa tablita escrito el pecado o el crimen que ese hombre había cometido. Si era por rebelión, si era por sedición, y la palabra sedición viene que quería rebelarse contra el imperio romano, quería dividir el imperio romano. Si era por robo, por cualquier crimen digno de muerte, se escribía en esa tablita. Entonces, cuando la gente veía la razón por la cual ese hombre iba a ser crucificado, tenían la potestad la gente de poderle escupir, de poderle golpear, de poderle empujar, de poder inclusive hasta burlarse de él. Se le daba permiso al pueblo que se burlara de él. Encontramos en la Biblia que cuando Jesús iba caminando o iba, hermanos, a gatas, quizás jalando ese madero, hermanos, la gente se burlaba, la gente se reía, la gente lo escupía, la gente, hermanos, ¿qué no hacía con él? ¿Por qué? Porque al ver la tablita, hermanos, la razón por la cual ese hombre merecía la muerte de cruz, dice la Biblia, hermanos, que principalmente los judíos eran los primeros que estaban adelante burlándose y haciendo escarnio de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Cristo llega hasta la puerta y de la puerta en adelante José de Sirene toma ese pedazo de palo y lo lleva hasta el Gólgota. Y Jesús empieza a caminar, hermanos, a cuestas para poder llegar a ese lugar. Luego es puesto, hermanos, y colgado en ese madero. Si fue cruz o si fue el madero, el punto es que Él fue crucificado. Y cuando Él fue crucificado, hermanos, se ponía en la parte de arriba esa tablita que anunciaba la razón por la cual ese hombre merecía muerte. Alabado el nombre del Señor. La Biblia habla, hermanos, que hubieron 2 hombres que fueron crucificados al par de Jesús. Y ellos también tenían una tablita. Y en esa tablita hablaba acerca, hermanos, de la razón por la cual ellos también eran crucificados. Quizás habían sido ladrones. Quizás, hermanos, se rebelaron contra el imperio romano. Quizás habían robado. Quizás habían matado. Quizás habían hecho un crimen, hermanos, digno. Y por esa razón, hermanos, estaban siendo crucificados. Y esa tablita estaba ahí. Alabado el nombre del Señor. Me alegra el saber, hermanos, que a Jesús no lo crucificaron por ladrón, ni por sedición, ni lo crucificaron por matar a alguien,
Él fue crucificado. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Juan capítulo 19. Ahí está, hermanos, la causa por la cual crucificaron a Jesús. Juan capítulo 19. Verso 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito, oiga, en 3 idiomas: en hebreo, en griego y en latín. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Por esa razón los judíos lo escupían, por esa razón los judíos lo golpeaban, porque él no era su rey aparentemente. Y ellos lo rechazaban y decían: este no puede ser nuestro rey. Y dice la Biblia, hermano, que fueron donde Pilato y le dijeron que tenían que quitar eso. Y Pilato dijo: ese título es, y ese título se queda. Por esa razón crucificaron a Jesús, por llamarse Rey de los judíos. Y mire que Pilato lo escribió en 3 idiomas. ¿Por qué lo escribió en 3 idiomas? Era como decir, fue escrito en todos los idiomas del mundo, para que todo el mundo supiera la razón por la cual ese hombre estaba siendo crucificado. Era simplemente por llamarse el Rey de los judíos, por llamarse el Dios de los judíos. Por esa razón fue crucificado Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando lo clavaron en la cruz, hermano, dice la Biblia, ahí mismo en el capítulo 19, verso 32, que según la tradición, hermano, se le daba un tipo de brebaje. Se le hacía algo para que a ellos, para que al que estaba por morir, hermanos, tuviera hasta cierto punto una forma de sentir menos dolor. Alabado sea el nombre del Señor. Perdón, está en Mateo capítulo 27. Alguien que rapidito me lo encuentre. Mateo capítulo 27, verso 34. Lo que dice el verso 32, hermanos, del libro de Juan, es inclusive la forma, pero eso es después de darle ese brebaje. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Gracias. Toda persona que es sentenciada a muerte se le da el último deseo. ¿Cuál es tu último deseo? Algunos dicen: quiero fumarme un cigarro. Otros dicen: quiero comer bien. Cualquier deseo que ellos piden, hermanos, se lo dan. Era algo similar a lo que estaban haciendo con Jesús. Después de la gran, hermanos, azotada que le habían dado, para que sintiera menos dolor, le dieron un narcótico. Y ese narcótico, hermano, lo que hacía era como que hacía que tuviera menos dolor, menos sufrimiento y sufriera más en su agonía. Sin embargo, la Biblia habla, hermano, que Cristo lo rechazó completamente. Él desechó, hermanos, ese vinagre mezclado que le estaban dando, porque la salvación iba a ser total. El sufrimiento que tuvo Jesús fue completo, no iba a ser nada a medias. El sacrificio fue completo, hermano. Sintió el dolor máximo que una persona puede sentir. Él rechazó ese vinagre, él rechazó, hermanos, ese narcótico, porque entonces si él lo aceptaba, el sacrificio no iba a ser completo, y él lo rechazó inmediatamente, hermanos, para poder sentir el dolor completo de la humanidad. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. Como él rechazó, hermanos, y pasó el tiempo, según la tradición, hermano, el siguiente día era sábado, y el día sábado no se trabaja. Entonces tenía que ver que el que estaba siendo clavado en una cruz estuviera ya muerto. Empezaron a ver, hermanos, a los dos que habían sido crucificados juntamente con Jesús y estaban muertos, o no estaban muertos, perdón. Y cuando vieron que no estaban muertos, estos dos les quebraron las piernas. ¿Para qué? Para que sintieran el último dolor, hermano, y se murieran.
completamente. Dice la Biblia que cuando llegaron a Jesús y vieron si él estaba muerto, iban a intentar quebrarle las piernas, pero cuando vieron que él estaba completamente muerto, no le quebraron las piernas porque estaba profetizado que tampoco le iban a quebrar las piernas. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 19, verso 32. Vieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Bendito el nombre del Señor. No le quebraron las piernas. Veamos lo que significa la cruz. Maldito, según lo que dice Deuteronomio, todo aquel que es colgado en un madero. Todo aquel que es colgado en un madero es maldito. No es maldito el que fue crucificado. Se hizo maldito porque fue crucificado en ese lugar. Pero fue con un propósito, para salvar a la humanidad. Entonces fue un instrumento que se usó, hermanos, para traer salvación. Sin embargo, nosotros no podemos decir que la cruz es una señal santa, porque la cruz fue diseñada específicamente para los que habían sido malditos, para los que eran dignos de muerte. El cristiano no usa la señal de la cruz como un símbolo cristiano. No es símbolo cristiano, hermano. No lo podemos usar nosotros. Ahora, si hay iglesias que lo usan, quizás es por falta de conocimiento. Pero realmente, cuando entendemos lo que dice la Biblia no acepta eso. Ahora, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 12. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Recuerde, la cruz significa muerte. No relacionemos que la cruz es un lugar, es un instrumento, una señal santa, porque ahí fue puesto a Jesús. No, Jesús fue puesto ahí por maldición. Pero esa señal no es una señal buena, es una señal de maldición, es una señal de muerte. Entonces, cuando la Biblia habla, hermanos, que Cristo fue a la cruz, no fue porque Él quiso. Él mismo, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, dijo: Señor, no quiero que se haga mi voluntad sino la tuya. Pasa de mí esta copa. Porque humanamente, hermano, no quería ver la cruz, porque era una señal maldita. Ahora, hay iglesias, hermanos, que practican ciertos ritos con la cruz. Si usted mira el Ku Klux Klan, utilizan una cruz, incendian una cruz, le dan fuego a una cruz. Y algunas denominaciones cristianas, o que se dicen ser cristianos, utilizan también la cruz. Hace muchos años yo les hablé y les enseñé, hermanos, acerca del G12. Que el G12 utilizaba algunos símbolos, y entre ellos el símbolo de la cruz, como una señal cristiana. Yo estuve en un encuentro, y por eso puedo hablar, hermanos, de esa experiencia que se dio. Ponían una cruz en el altar y se le daba a cada quien un papel, una hoja, donde se llamaba la clínica del alma. Y en esa clínica del alma se le mencionaba sus pecados anteriores y decía: tú necesitas sanar tu alma si alguien te violó, si alguien te marginó, si tú odias a alguien, si tú tienes resentimiento con alguien. Y le empezaban a sacar una serie de preguntas. Y decía: si tú fuiste
afectado en alguno de estos, hazle una X. Y las personas, hermanos, empezaban a poner sus X en las partes donde estaban tal vez el problema aparentemente. Después, hermanos, que la persona había hecho su estudio, su análisis del alma, tomaba ese papel, lo doblaba, le ponía su nombre y le decía: ahora vas a irlo a clavar en la cruz. La persona tomaba ese papel, agarraba un martillo y la clavaba. Oiga bien. Y decía: vamos a clavar ese pasado en la cruz para que este día tú seas libre de ese pecado. Eso era en la noche, hermanos, que se hacía. El siguiente día, cuando llegamos nuevamente al templo, estaba otra vez la cruz ahí. Y le decían a la persona: ahí están todavía el papelito que clavaste. Tú le pusiste el nombre y tú sabes más o menos el lugar donde lo clavaste. Y le decían a las personas: vayan y tomen nuevamente ese papelito. Y las personas con dolor, con sufrimiento, hermanos, con temor, porque no querían nuevamente agarrar eso. Allí habían papelitos, hermanos, donde hombres habían sido violados, mujeres habían sido violadas, mujeres, hermanos, habían tenido problemas, habían tenido desprecios, habían sido abandonados. Bueno, una serie de cosas que la persona se mentalizaba el siguiente día que había que volver a tomar cuando esas personas no querían tomar ese pedazo de papel. Pero eran obligados a que fueran a tomar ese papel. Y cuando iban y tomaban ese papel, hermanos, con aquel temor, le dijeron: abra y mire su respuesta. Y cuando las personas abrían ese papel, decía: tus pecados son perdonados. ¿Está mal eso, hermano? Los que entendemos la Biblia, los que hemos leído la palabra, la Biblia dice, según el libro de Efesios, hermano, una sola salvación, un mismo Salvador, un solo sacrificio, no hay dos sacrificios. Amén. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la blanca lana. Todo aquel que trae sus pecados, dice la Biblia, que el Señor los manda a lo más profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, sus pecados son perdonados completamente. Porque Jesús le dijo al que estaba crucificado a la par: hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Porque ese hombre fue sincero, pero ese fue digno de muerte de cruz. O sea que era uno de los hombres más malos. Imagínense, hermano, si usted pudiera considerar una persona mala que merece la pena de muerte. Ya lo pensó, ya lo pensó. Ya lo pensó. Ya lo crucificó, y si es posible, si se revive, lo volvemos a crucificar. Pero una persona como esa de mala, Cristo lo perdonó. Así de simple. Pastor, eso es injusto. ¿Cómo es posible que ese hombre que ha hecho tanto mal, cuánta gente se murió por causa de él, cuánta gente le ha hecho daño, ese hombre no merece salvación? ¿Y usted desde cuándo Dios ha puesto a usted de juez? Si por parte de nosotros, hermano, lo primero que dijéramos nosotros los salvadoreños: todos los pandilleros, crucifíquenlos. Lo primero que diríamos. Sin embargo, Jesús nos mira como nosotros, gracias a Dios. Porque nosotros juzgamos mal. Cristo, hermanos, aplica la gracia sobre el hombre que se arrepiente genuinamente. Este se arrepintió y recibió la salvación. Entonces Cristo, cuando nos aceptó a nosotros como sus hijos, nos hizo hijos de Él. Y automáticamente nos limpió de pie a cabeza. Somos limpios en la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo, dice la Biblia, que tiene poder. Entonces, ¿qué hace esta gente, hermano?
solamente, hermano, cristianos lavados con la sangre de Cristo, llenando papelitos y yéndolas a clavar allá, como que el primer sacrificio no era suficiente. Entonces, así hay mucha gente todavía que necesita subir al preencuentro, encuentro, posencuentro, reencuentro, reencuentro, porque, hermano, necesita estar clavando constantemente sus pecados. Eso significa que Cristo no le ha iluminado todavía. Alabado el nombre del Señor. Porque la cruz, hermano, solamente se hizo un solo sacrificio, uno nada más. No necesitamos, hermanos, ir a clavar nuevamente a la cruz los pecados de la persona. Bendito el nombre del Señor. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, según lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Quien lo encuentre, hermanos, me lo lee. 2:24 y Gálatas 3:13. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Gracias. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Más claro, hermano, no podemos. Maldito aquel que es colgado en un madero. Él lo hizo por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros. Los que merecíamos la cruz éramos nosotros. Pero Cristo tomó nuestra posición. Él se hizo maldito por nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos. Entonces, regresando al punto, la señal de la cruz no es una señal cristiana. Es una señal de origen pagano. Ni siquiera los católicos se lo inventaron. Antes de que la Iglesia Católica naciera, ya esa señal ya existía. ¿Dónde estaban los católicos, hermanos, en el año 313? Todavía no existía esa religión. Los que estaban ahí eran los cristianos. Los católicos todavía no se habían desarrollado como religión. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, hasta ahora, hermanos, la cruz es una señal de tropezadero para los judíos. Es locura para los gentiles. Pero es salvación para nosotros, porque fue la oportunidad, la única oportunidad que el hombre tiene para ir al cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, yo quiero que quede claro esta parte. La cruz no es señal cristiana, ni mucho menos es señal católica. Es señal pagana. Nació a través de un rey llamado Constantino. Tuvo un sueño, Hoc Signos Vinces. Esa fue la señal que él dio. Por esta señal vencerás. Y la adjudicó a los cristianos, pero esa señal no era de los cristianos. Yo les dije en la clase anterior que el signo que utilizaban los cristianos era el signo del pez y el signo del pan. Bien, son las 9:10, se me fue el tiempo. Solo quiero adelantarles algo. Al no haber persecución, al no haber, hermanos, una forma de que los cristianos sean perseguidos, los cristianos se acomodan, y a causa de ese acomodamiento trajo un mal a la iglesia cristiana, porque el cristianismo, la religión y el Estado no pueden trabajar juntos. O es el Estado o es la religión. Y el problema fue de que el cristianismo tomó control del Estado. Y fue un gran mal lo que sucedió. Y eso lo vamos a hablar en la próxima clase. Póngase en pie, por favor.